Querida comunidad, en este año jubilar, vocacional y misionero, animados por el Espíritu Santo, nos hemos congregado para conmemorar la entrada victoriosa de Jesús en la ciudad de Jerusalén. La celebración de esta Eucaristía en este Domingo de Ramos es la puerta que se abre a la Semana Santa. Queremos acompañar a Cristo en su misterio pascual, en su paso de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección. Disponemos el corazón para participar de esta celebración. Cantamos. Nos ponemos de pie. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, desde la sede del servicio sacerdotal nocturno en la ciudad de Mendoza, queremos celebrar con ustedes esta fiesta del Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa y que nos introduce en el misterio de la pasión de Cristo. Me acompañan junto a los distintos miembros de este importante servicio, el Padre Alejandro Béjar, su asesor, y queremos juntos entonces rezar ante el Señor que se entrega por nuestra propia vida para pedirle que seamos fieles también nosotros hasta la muerte. En estos días hemos estado preparando nuestro corazón en la Cuaresma y ahora asistimos a la entrada del Señor en Jerusalén. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas ramas de olivo, para que, cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo devolverá enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos entonces aclamando al Señor con nuestro corazón para comenzar propiamente el rito de la misa. Esta bendición de ramos nos prepara para el reconocimiento del mismo autor de la vida. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón para que podamos ser testigos de ella. Escuchémosla. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuantos me ven se ríen de mí y dicen moviendo la cabeza, confío en el Señor que lo salve, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acosa una jauría de perros y una banda de malhechores me rodea. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa, sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te alejes. Eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, cantaré tu alabanza en la asamblea, que bendigan al Señor todos sus fieles y lo alabe el pueblo de Israel.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Escuchemos ahora el relato de la pasión de Jesús, de la que nace nuestra vida. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones, y ya dispuestos, prepárennos allí lo necesario. Ellos hicieron como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Jesús, Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, Maestro?
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No les había pedido quedarse despiertos? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Se alejó nuevamente de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciendo: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Te acercas a mí como si fueras un bandido. Han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y en ese momento Jesús dijo a la multitud:
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberle presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Sí, lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciendo: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata, y los sumos sacerdotes y los ancianos le dijeron: He pecado entregando sangre inocente. Ellos le respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar,
compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esa razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compadeció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador le preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo revistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y lo colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaron diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella lo golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes junto con los escribas y ancianos se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Escuchamos ahora la homilía dominical de Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Mis queridos hermanos, la elocuencia del texto que escuchamos, como las lecturas precedentes, hace que nos pongamos en una actitud de contemplación ante el Señor que cumple su palabra y se entrega para nuestro bien. En la primera lectura escuchábamos ese texto del canto del siervo sufriente de Isaías, donde se describe con anticipación aquello que Jesús padecería en la cruz, el escarnio, la burla, el maltrato. Pero también se subraya que Jesús quiso hacer el bien y que estaba dispuesto a padecerlo todo por nosotros. En el Evangelio de Marcos, que compartimos en detalle, están los protagonistas centrales en torno a Jesús, los 12 tan cercanos a Él, pero también aquellos que iban a constituir sus captores y sus ejecutores. Hay en esta escena bíblica que compartimos suficientes elementos para que cada uno de nosotros haga su propio análisis y tome su lugar en la pasión. El beso de Judas y su desesperación, la traición de Judas y su incapacidad para descubrirse necesitado de la misericordia del Maestro, la fanfarronería de Pedro y además la vergüenza de constatar que había negado al Maestro, la huida de Pedro con tantos que no se animaron a perseverar en oración. Los sumos sacerdotes, cumpliendo sus normas, encontrando herejías, señalando la culpabilidad de Jesús, cuyo delito mayor había sido proclamar su identidad más honda, la de ser el Hijo de Dios. Su blasfemia a los oídos de estos religiosos tan rígidos y crueles, haber reconocido que había venido para hacernos en Él a todos hijos de nuestro Padre bueno. Las distintas circunstancias que rodean a la captura de Jesús, su llevarlo al tribunal, primero religioso y después civil, el hecho de tener en Pilatos una figura que no encuentra motivos para condenarlo, pero a la vez tampoco se juega y tampoco va a fondo para resolver nada. Termina lavándose las manos con una neutralidad también culpable. Y finalmente, me gustaría quedarme con la proclamación de fe de ese centurión, un soldado entre los captores, entre los ejecutores de la pena, que al grito profundo de Jesús y la entrega de su espíritu, con un acto de fe, el primer acto de fe del tiempo nuevo, señala verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En las palabras de ese centurión se constataba la veracidad de lo proclamado por Jesús y lo esperado por el Padre. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Qué haremos esta Semana Santa? ¿Podríamos quedarnos en la pasión con la muerte de Jesús o con estas maniobras para asegurar que no hubiera mentiras, que no hubiera secuestro de cuerpo? Pero prefiero quedarme con la segunda lectura. A este Dios, el Padre lo exaltó. El triunfo, la Pascua, fue más fuerte. El amor de Dios en la resurrección fue más grande y Jesús está vivo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos,
está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos ahora nuestra oración común. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y demás consagrados, para que muestren con amor al mundo el camino de la cruz que nos conduce a la salvación. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra arquidiócesis de Mendoza, en los 90 años de su creación, para que siga anunciando, llevando la alegría del Evangelio y la riqueza de la fe a todos los mendocinos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra querida patria, para que, descubriendo en Jesús su rostro amoroso, podamos trabajar todos por el bien común y lograr una sociedad con mayor igualdad social. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren, para que encuentren consuelo y esperanza en Jesús crucificado, que por amor entregó su vida por nosotros. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestras comunidades, para que vivamos plenamente estos días santos y podamos ser testigos de Jesús crucificado, que resucita y vive en cada hermano. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Sobre la mesa del altar, al presentar las ofrendas de pan y vino, depositemos también nuestro sincero propósito de buscar solo en Cristo el verdadero camino de nuestra existencia. Te ofrecemos el QR que aparece en pantalla para el sostenimiento de la transmisión de esta Santa Misa. ¿Cantamos? Lo ofrecemos, Padre. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso cantamos con ángeles y santos. Santo, 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 santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate este día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida en el amor. Este día de la Santísima Resurrección. Con nuestro hermano mayor en la fe, el Papa Francisco, de nuestros hermanos obispos, aquí presente Marcelo y el obispo auxiliar Marcelo, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Jesucristo y Consoladora nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, podamos compartir con tu Hijo Jesucristo la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, recemos con las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos a recibir con gozo a Jesús Eucaristía. Él es fuente de vida, de paz interior y de esperanza para el encuentro con el Padre Celestial. ¿Cantamos? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré. Soy esa comida, pan del cielo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré. Que se prueba y no se siente sed, el que siempre beba de mi cáliz, vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Oración por la paz. Señor Jesús, ante ti quiero volcar el espanto por el horror y el error de la guerra. Me sangra el corazón por los lamentos del sufrimiento de miles de seres humanos, que se ven envueltos en un conflicto que no quieren ni han creado. Ante ti, Señor, me pregunto, ¿qué precio tiene la paz? ¿A qué acciones nos reta? Ayúdanos, Señor, a humanizar la sociedad, abriendo nuestro corazón a una cultura de la ternura y la paz, favorecedora de bienestar social. Para que la paz sea eficaz, todos debemos comprometernos con actitudes auténticas de sana humildad, una actitud del corazón y una comprensión de la mente que deja a los otros ser ellos mismos con todos los derechos de ser humanos. Dios, Padre de todos, danos ojos grandes para ver y mirar a los demás, como hermanos y hermanas a quienes debemos solo amar y respetar, y saca de nuestro interior la violencia y el gesto amenazador que hiere y aplasta a los demás. Tú nos dices, mi paz os dejo
mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Que tu espíritu nos infunda la serena confianza. Tú fuiste víctima de la violencia que te llevó a la muerte en cruz. Que tu resurrección nos lleve a realizar el sueño amoroso de la paz y de la felicidad que Dios quiere para sus hijos e hijas amadas. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la pasión del Señor, anticipamos con fervor la Semana Santa y la Pascua. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, iniciemos la Semana Santa con renovado entusiasmo. Los ramos que llevamos en las manos son signo de paz y esperanza. Nuestra misión es contagiar a cuantos nos rodean. Nos retiramos cantando. Mientras recorres la vida,